Ejercicio número 2. El ejercicio dice lo siguiente. También es de capacitores conectados de forma mixta. Dice, para el circuito de la figura determine, inciso A, la carga equivalente, inciso B, la carga en los capacitores C2 y C8, inciso C, la diferencia de potencial en los capacitores C3 y C9. Todas las capacitancias están en microfaradios. Entonces, lo que podemos hacer, así como en el ejercicio uno, simplificar. Es como se quiere la carga total. Entonces, debemos buscar puntos donde podemos sacar equivalentes, es decir, buscar en qué puntos hay conexiones en paralelo o en serie. Entonces, haciendo el análisis del circuito, podemos notar que entre C8 y C9 existe una conexión en paralelo. Así también, entre C4 y C5 existe una conexión en serie. Entonces vamos a marcar esos elementos. Estos dos están en paralelo. Denotamos eso. Estos dos elementos, C4 y C5, están en serie. Inmediatamente anotamos ahora con los equivalentes, es decir, las partes que hemos marcado. Vamos a sacar un equivalente. Por ejemplo, en esta parte del circuito, entre C4 y C5, ya no son dos, ahora es uno. Le vamos a colocar nombre, C equivalente uno. Así también, en la parte entre C8 y C9, eh, sabemos que es paralelo. Tenemos un equivalente, ya no son dos, es un equivalente. Le colocamos nombre, C equivalente 2. Entonces, calculamos a continuación el equivalente uno y el equivalente 2. Como el equivalente uno es conexión serie, su resultado va a ser la suma inversa. Es un resultado que proviene de la suma inversa. Pues esto va a ser igual a uno sobre 30, que es la primera, que es C5, más uno sobre 5, que es C4. Hacemos la operación y esto nos da que es igual a 7 sobre 30 avos. Tenemos que invertir, invirtiendo y anotando en forma decimal. C equivalente es igual a 4,29 microfaradios. Eso es el equivalente uno, pero también falta calcular el equivalente 2. El equivalente 2 es el resultado de dos elementos que están conectados en paralelo. Eso es suma directa, es decir, 20 más 20 microfaradios. Eso da igual a 40 microfaradios. Entonces tenemos ya los equivalentes. Viendo el circuito, ahora el equivalente, el segundo circuito, vemos que estos tres elementos, C equivalente uno y este capacitor que tiene valor de 10 y este otro capacitor que tiene valor de 30, esto sacamos de la gráfica principal, están conectados en paralelo. Entonces, lo vamos a denotar. Esos tres están en paralelo. ¿Alguna otra parte donde podamos seguir simplificando? No existe. Entonces, solo avanzamos con estos tres. Para eso, hacemos el dibujo del circuito equivalente, tomando en cuenta que ahora ya no son tres, ahora son uno, un equivalente. Le vamos a llamar C equivalente 3. Y por el otro lado teníamos el equivalente 2 que se mantiene con su valor. Listo, ahora ¿cómo calculamos el equivalente 3? Como es una conexión en paralelo, entonces hacemos suma directa, C equivalente uno más 10 más 30. Suma directa cuando es paralelo. Esto es igual a ¿cuánto? C equivalente a 1 es 4,29 más 10 más 30. Eso da como resultado 44,29 microfaradios. El capacitor que está por encima del equivalente 3 es de 15 microfaradios. Y ya está. Entonces, nuevamente tenemos el circuito ya simplificado. Ahora verificamos dónde existe conexión serie o paralelo. Y claramente se puede notar que entre este capacitor de 15 y este capacitor equivalente 3 hay conexión serie o existe conexión serie. Entonces lo vamos a marcar. Eso es serie. Y nuevamente dibujamos otro circuito en el cual se pueda mostrar esa parte ya simplificada. Ya no como dos, sino como un equivalente.
Le vamos a colocar nombre, este es equivalente 4. Calculamos su valor, como es una conexión serie, entonces se tiene que hacer la suma inversa. 1/c equivalente 4 es igual a 1/15 más 1/c equivalente 3. Reemplazamos valores. C equivalente 3 es igual a 44,29. Y haciendo la suma y sacando el inverso, porque en serie siempre hay que calcular el inverso, esto da igual a 11,21 microfaradios. Eso es el valor del equivalente 4. Y aquí claramente, nuevamente podemos decir o ver que hay conexión paralelo entre equivalente 4 y el equivalente 2. Lo vamos a marcar y dibujamos nuevamente el circuito. Es conexión paralelo. Entonces, esos dos ya no son dos, va a ser un equivalente. Va a tener como nombre C equivalente 5. Ahora, ¿cómo calculamos ese equivalente 5? Esto va a ser fácil porque es conexión paralelo y eso es suma directa. O sea, C equivalente 4 más C equivalente 2. C equivalente 4 vale 11,21. ¿Y cuánto vale el equivalente 2? Es lo que se hizo al principio. El equivalente 2 vale 40 micros. Entonces, aquí sería 11,21 más 40. Eso nos da como resultado 51,21 microfaradios. Ese es el resultado del equivalente 5. Seguimos con el cálculo. Este capacitor es de 30, eso lo sacamos de la gráfica, 30. Y se puede notar, así como en los anteriores, que está conectado en serie con el equivalente 5, porque está conectado uno tras otro, eso es serie. Nuevamente graficamos el circuito y esos dos ya no son dos, ahora es un equivalente. Se va a llamar C equivalente 6. Entonces, ¿cómo calculamos el valor? Como es conexión serie, entonces suma inversa. Eso es igual a 1/30 más 1/equivalente 5. Reemplazando valores, tenemos que el equivalente 5 es igual a 51,21. Sacamos o hacemos la operación y sacamos el inverso. Eso da como resultado 18,92 microfaradios. Entonces tenemos el equivalente 6. Ahora tenemos un capacitor equivalente 6 y tenemos un capacitor al otro costado y en el medio una fuente de voltaje. Vamos a anotar los datos. 8 microfaradios es el valor del capacitor que está al otro lado y la fuente es de 50 voltios. Anotamos 50 voltios. ¿Y de qué forma están conectados? Están conectados claramente en paralelo. Entonces, como están conectados en paralelo, se puede hacer se puede sacar el equivalente entre 8 y C equivalente 6. ¿Cómo? Lo podemos reordenar. Este circuito que se está dibujando es el mismo que el de arriba, solamente ordenado de otra forma. Entonces, estos dos están en paralelo. Sacamos el equivalente. Ahora ese equivalente va a ser el último, el final, el equivalente total. C total lo vamos a llamar. ¿Y cómo calculamos el valor? Como es resultado de una combinación en paralelo, suma directa, es decir, 8 micros más C equivalente 6. C equivalente 6 vale 18,92 más 8, ¿no? Entonces esto es igual a 26. 26,92. Esto es el capacitor total. Entonces anotamos los datos de la fuente, 50 voltios. El C total es lo que acabamos de calcular, 26,92 microfaradios. Y como este C total está en paralelo con la fuente, entonces el voltaje también es de 50 para este capacitor total. Y si tenemos capacitor total y voltaje, podemos calcular la carga. Carga va a ser igual C total por voltaje. C total es 26,92 y voltaje es 50. 26,92 micros por si acaso. 50, lo multiplicamos esos dos valores y la carga sale 1346 microcoulombs. Esto es la carga total. Esa es la pregunta del inciso A. Carga total es 1346 microcoulombs. Tenemos el inciso A con respuesta. 1346 microcoulombs. ¿Cuál es el inciso B?
El inciso B dice, determine la carga en los capacitores C2 y C8. Carga C2. ¿Quién es C2? Buscamos C2 y C2 se encuentra en la parte superior. Queremos carga de eso, carga incógnita. Y aparte de la C8. La C8 es la de 20. Carga 8. Queremos saber su valor. Listo, entonces empezamos por la parte del equivalente. La parte del equivalente podemos empezar por este circuito. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Es decir, se va a repetir el voltaje para todos, ¿no? O para los dos condensadores. ¿Qué quiere decir eso? El capacitor de 8 microfaradios tiene un voltaje de 8 o 50 voltios. El capacitor equivalente 6 tiene un voltaje de 50 voltios. ¿Por qué? Porque están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Ahora, en el equivalente 6 tenemos datos. El equivalente 6 vale 18,92 microfaradios, tiene su voltaje. Tenemos capacitancia y voltaje, podemos calcular carga. Carga es igual a C equivalente 6 por voltaje. Carga va a ser C equivalente 6 es 18,96 por 50 voltios. Y eso da como resultado 948 microcoulombs. Es la carga del capacitor equivalente 6. Lo mismo podemos hacer con la carga o capacitancia de 8 microfaradios. Carga es igual a C por B. Carga es 8 micros por 50 voltios, que es el voltaje que tiene. Y eso da como resultado 400 microcoulombs. Y eso es la carga del capacitor de 8. Muy bien. Pues sigamos. Vamos a ir por este lado. Capacitor equivalente 6. ¿De dónde vino el capacitor equivalente 6? De dos elementos conectados en serie. ¿Qué tienen en común? La carga. ¿Cuál carga? La del equivalente. 948 microcoulombs. Eso quiere decir que em, el capacitor equivalente 5 tiene una carga de 948 microcoulombs. Y el capacitor de 30 micros tiene una carga de 948 microcoulombs. Listo. Este capacitor de 30 era una de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, nos preguntaron la carga 2. ¿Cuánto es la carga 2 o cuánto es la carga del capacitor de 30? Ya podríamos decir que es de 948 microcoulombs, pero falta una variable más que es el Q8. Vamos a llegar primero a eso. Entonces, estamos aquí. Tenemos carga, podemos sacar el voltaje. Eso viene de la fórmula, ¿no? Q es igual a C equivalente 5 por voltaje. Pero yo quiero voltaje. Voltaje despejado es igual a carga sobre C equivalente 5. Eso es igual a, la carga es 948 micros. C equivalente 5 es 51,21. Hacemos la división. Y eso da como resultado 18,51 voltios. Quiere decir que que este equivalente 5 tiene un voltaje de 18,51 voltios. Este equivalente 5, ¿de dónde vino? ¿O resultado de qué es? El resultado de dos elementos que están conectados en paralelo. Y cuando están conectados en paralelo tienen el mismo voltaje, es decir, el voltaje del equivalente, o sea, 18,51. Entonces, podemos anotar eso, pero antes. Vamos a sacar el voltaje también de este valor, ¿no? Del de 30. Entonces, vamos a hacer la división. Voltaje es igual a 30 o carga sobre capacitor. Y la carga es 948 micros sobre 30 micros. Micro con micro se va. Y nos queda que esto es igual a 31,6 voltios. El voltaje de este capacitor de 30 microfarads. Entonces, sigamos, el capacitor equivalente 5. Pero antes vamos a verificar si tenemos ya la respuesta que se nos ha pedido, ¿no? Que es la carga 8. Vamos a ir por eso. Vamos a responder la pregunta del inciso B. Ya tenemos la carga 2. Hemos verificado hace un momento, carga 2. Nos falta la carga 8. Entonces, vamos a aterrizar en esta parte. Hemos sacado voltaje, 18,51. Ese voltaje
o este capacitor equivalente 5 viene de dos elementos que están en paralelo. Entonces tienen el mismo voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener un voltaje para el capacitor equivalente 4 de 18,51 y para el capacitor equivalente 2 de lo mismo, ¿no? 18,51 voltios. ¿De dónde viene el equivalente 2? Aquí se está repitiendo. Vamos a anotar otra vez. 18, es el mismo de aquí, 18,51 voltios. Es el equivalente 2. Como no se ha modificado, entonces sigue siendo C equivalente 2. El equivalente 2 aquí arriba vino de dos que están en paralelo. Entonces, vamos a seguir anotando el equivalente 2. Ya, aquí es recién. 18,51 es el voltaje tanto para el de C8 como para el C9. Los dos son de 20 microfarads. Entonces, vamos a colocar ahí el dato. El capacitor 8 tiene un voltaje de 18,51 voltios. Entonces, ya está. Si tengo voltaje y tengo capacitor, puedo calcular la carga. Entonces lo vamos a hacer aquí arribita. Carga es igual a C8 por voltaje. C8 es 20 micros. Y el voltaje es 18,51 voltios. Multiplicamos, sale esto 370,2 microcoulombs. Ya está, tenemos la carga 8 y también tenemos la carga 2. Entonces podemos decir que el inciso B, la carga 2 es igual. ¿Dónde está la carga 2? Es esta, ¿no? 30 microfarads. Es la carga del capacitor de 30 microfarads. Nosotros hemos calculado en nuestra regresión que es 948 microcoulombs. Entonces anotamos. Q2 es 948 microcoulombs. También se nos ha preguntado Q8. Y lo acabamos de calcular. Es 370,2 micros. Entonces lo anotamos eso. Y tenemos el inciso B con respuesta. Listo. Entonces vamos ahora con el inciso C. Inciso C dice la diferencia de potencial de los capacitores C3 y C9. Vamos a anotar quiénes son esos. El C3 es el voltaje de C3, o digo el voltaje de C3, B3, que está relacionado con el capacitor 3. Y también nos pide del capacitor 9, es decir, vamos a colocar B9, que sería el de 20. B9 también es incógnito. Entonces, el B3 y el B9. Listo, entonces volvemos a donde habíamos quedado en la regresión. Decimos en esta parte, ¿no? Porque ahí está también el voltaje 9. A pesar que ya se puede decir que el voltaje 9 es el mismo que 18,51 porque están conectados en paralelo. ¿No? Aquí tenemos eso. 18,51, 18,51, 18,51 y estos dos tienen el mismo voltaje porque de estos dos ha salido el equivalente 2 que es suma directa, ¿no? 20 más 20, 40 era el capacitor equivalente 2. Entonces B9 ya se conoce, es 18,51. Faltaría el B3. Eso debería estar por aquí, en este equivalente 4. Hemos trasladado hasta ese momento 18,51 voltios. Vamos a trabajar aquí. Esta es la parte. Aquí, 18,51. Podemos calcular su carga. Carga va a ser igual a C por B. C equivalente 4 por B. C equivalente 4 es 11,21. 11,21 micros. Por el voltaje, que es 18,51. Multiplicamos y esto sale 20 o 207,5 microcoulombs. Ya está. Carga del equivalente 4. ¿Qué quiere decir eso? Que el capacitor equivalente 4 tiene una carga de 207,5 microcoulombs. Listo. ¿De dónde viene el equivalente 4? Viene de dos elementos que están en serie, 15 y el equivalente 3. ¿Qué pasa entonces? Se repite la carga, 207,5 microcoulombs y el de arriba también, 207,5 microcoulombs. Tienen la misma carga porque están en serie. Entonces ya hemos llegado al C3. El C3 es el de 15 microfarads. Aquí está. Es el mismo, 15 microfarads.
Entonces, si yo quiero saber su voltaje, eso me han preguntado. Entonces, saco el cálculo para eso. Q es igual a C por B. Despejo B, es Q sobre C. Q es 207,5 microcoulombs dividido entre 15 micros. Dividimos y eso nos da como resultado 13,83 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje 3 y el voltaje 9. Como habíamos dicho, el voltaje 9 es el mismo que de aquí, 18,51. Básicamente con eso ya estaría todo terminado. Vamos a anotar las respuestas. Inciso C, voltaje 3 es lo que acabamos de calcular, 13,83. Y el voltaje 9 es el mismo que el que está aquí de frente a C8, ¿no? Entonces 18,51 voltios. Están en paralelo. Y en nuestra respuesta anotamos eso. 18,51 voltios. Eso sería el inciso C. Entonces, todas los incisos han sido respondidos, por lo tanto, hemos terminado el ejercicio.